Queridos hermanos, qué alegría estar nuevamente juntos para abrir la palabra de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón mismo de la profecía, en las páginas de Daniel y Apocalipsis. Y no lo haremos como simples curiosos, sino como creyentes que anhelan ver confirmada la certeza de la palabra profética en nuestros días. Vamos a trazar juntos ese mapa infalible que el Señor, en su amor, nos ha dejado. Ahora, para poder navegar estas aguas profundas de la profecía, no podemos depender de las opiniones humanas, que son como la arena movediza. No, necesitamos un ancla firme. Y esa ancla es el método que la misma Biblia nos enseña, el historicismo, o el flujo histórico continuo. ¿Qué significa esto? Sencillamente que la profecía se va cumpliendo en una línea de tiempo, sin pausas, sin saltos, desde los días del profeta hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelve en las nubes de los cielos. Esta es la llave que Dios nos ha dado. Nuestro estudio de hoy lo vamos a desarrollar en 5 pasos. Vamos a ir construyendo el conocimiento, un ladrillo sobre otro, sobre el fundamento sólido de la Escritura. Veremos juntos cómo el plan de Dios se revela de una forma tan clara y progresiva que nos lleva desde la antigua Babilonia hasta la advertencia más solemne para el tiempo del fin. Muy bien, pues comencemos. ¿Y dónde empezamos? En la profecía que es el ABC de todo esto. Daniel capítulo 2. Es increíble pensar que en el sueño de un rey pagano, Dios estableció el modelo, la plantilla para entender toda la profecía apocalíptica. Este es el cimiento sobre el que todo lo demás se edifica. Como recordamos, esa gran imagen que vio Nabucodonosor representa una cadena ininterrumpida de imperios mundiales, uno tras otro, desde los días de Daniel hasta el fin de la historia. Y quiero recalcar esto, hermanos. No hay brechas, no hay paréntesis, no hay interrupciones. Es un flujo continuo, un modelo que Dios mismo selló. Ahora, veamos algo maravilloso. Veamos cómo el Señor va ampliando la revelación. Si en el capítulo 2 Dios le habló a un rey en su lenguaje, el lenguaje del poder y el esplendor humano, en el capítulo 7 de Daniel, Él le habla a su profeta, a su siervo, en el lenguaje del cielo, usando símbolos de bestias para darnos más detalles de estos mismos poderes. Recordemos juntos esa secuencia que ya conocemos tan bien. La cabeza de oro, Babilonia. El pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa. El vientre y los muslos de bronce, Grecia. Y las piernas de hierro, la poderosa Roma. Una sucesión cronológica perfecta, que la historia ha confirmado al pie de la letra. Y en Daniel 7, en lugar de metales, ¿qué ve el profeta? Ve 4 bestias que suben del mar, un león, un oso, un leopardo y una cuarta bestia, terrible y espantosa. Fíjense bien, los símbolos cambian, sí, pero la línea de tiempo, el mensaje central, ese no cambia. Este es el principio bíblico de la repetición y la ampliación. Dios repite para confirmar y amplía para clarificar. Y aquí podemos ver la maravillosa armonía de la palabra de Dios. Es perfecto. Las profecías corren en paralelo. El león es la cabeza de oro, Babilonia. El oso es el pecho de plata, Medo-Persia. El leopardo es el bronce, Grecia. Y la bestia espantosa es el hierro, Roma. Dios no nos da información para confundirnos, sino que va añadiendo capas de detalle para que su pueblo esté seguro, para que no tenga dudas. Pero es justo aquí, después de la descripción de la Roma pagana, que la profecía da un giro y nos presenta algo totalmente nuevo, un poder de una naturaleza completamente diferente a los imperios políticos que le precedieron. Volviendo a la estatua de Daniel 2, esta transición se representa en los pies. Ya no son de hierro puro, ahora son de hierro mezclado con barro, cocido. El hierro, es decir, el poder político de Roma, sigue ahí, pero ahora está mezclado con barro, un símbolo de la fragilidad humana, de una autoridad religiosa apóstata que se une al poder del Estado. Ya no es un poder puramente civil. Y de la misma forma, en Daniel capítulo 7, de entre los 10 cuernos de esa cuarta bestia, surge un cuerno pequeño. La Biblia misma nos dice, en Daniel 7:24, que sería diferente de los primeros. ¿Y en qué sentido era diferente? Pues que no era simplemente un poder político, era un reino que hablaría contra Dios y perseguiría a su pueblo. Era la mezcla de la religión con el poder del Estado. Y lo increíble es que la Biblia no nos deja a oscuras, no nos deja adivinando. Nos da una lista de señales, de características inconfundibles para que no haya manera de equivocarnos. Nos dice que hablaría grandes palabras contra el Altísimo, que perseguiría al pueblo de Dios y que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Estas marcas, hermanos, señalan a una sola entidad en la historia. Y por si fuera poco,
El libro de Apocalipsis lo confirma de una manera asombrosa. Escuchen qué tremendo lo que dice Apocalipsis 13, versículo 2. Dice que el dragón, que es Satanás actuando a través de la Roma pagana, le dio a esta bestia su poder y su trono, y grande autoridad. ¿Se dan cuenta? La sede del poder simplemente se transfirió. Roma pagana le entregó el poder a la Roma papal. Pero la línea profética nos lleva todavía más adelante, más allá de los escritos de Daniel. En Apocalipsis capítulo 13 se nos revela un evento dramático que iba a ocurrir justo al final de ese largo periodo de dominio de este poder, un periodo profético de 1260 años. Y la historia una vez más confirma la profecía al pie de la letra. Al final de ese dominio de 1260 años, justo en el año 1798, este sistema político-religioso recibió lo que la Biblia llama una herida mortal. Su poder político, su dominio, le fue quitado, tal y como la palabra profética lo había anunciado con siglos de anticipación. Pero atención, la profecía no se detiene ahí. Justo cuando la primera bestia recibe su herida mortal, el apóstol Juan ve, en Apocalipsis 13:11, otra bestia que subía de la tierra. ¿Y cuál es el propósito principal de esta segunda bestia? Pues hacer que todo el mundo adore a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El surgimiento de este nuevo poder es clave para entender los eventos finales. Pensemos juntos en las pistas que nos da la Biblia. Nos dice que surge de la tierra, no del mar de las naciones ya establecidas de Europa, que aparece en la escena mundial justo alrededor de 1798, que comienza de forma pequeña, pero crece, y que tiene principios que parecen los de un cordero. Hermanos, todas estas características, todas estas pistas apuntan inequívocamente a una sola nación, los Estados Unidos de América. Y con esto, llegamos al punto culminante de esta profecía. Llegamos a la advertencia final de Dios para su pueblo. Es crucial que entendamos qué hace esta segunda bestia, y sobre todo, qué representa esa imagen a la bestia que buscará que todo el mundo adore. Esos dos cuernos que parecen de corderos son un símbolo precioso. Representan los dos pilares únicos sobre los que se fundó esa nación, el republicanismo y el protestantismo. En otras palabras, un gobierno sin rey y una iglesia sin papa. Los grandes principios de la libertad civil y la libertad religiosa. Pero, y este es un pero muy importante. La profecía, en Apocalipsis 13:11, nos advierte que, aunque tiene cuernos de cordero, habla como dragón. ¿Qué significa esto? Que con el tiempo, esa misma nación renegará de sus principios de libertad. Que usará su poder civil para imponer leyes religiosas, hablando con la misma voz de intolerancia y persecución que el dragón. Entonces, ¿qué es la imagen de la bestia? Pues es exactamente eso. Una réplica, una copia, un espejo del primer sistema. Es la unión de la Iglesia y el Estado en la que las iglesias influyen sobre el gobierno para que imponga sus dogmas por ley. Como lo dice tan claramente el espíritu de profecía, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y todo este recorrido profético, tan claro y tan preciso, nos deja frente a una pregunta final, y la más solemne de todas. Si la imagen es esa unión de iglesia y Estado para forzar una creencia religiosa, ¿cuál es entonces la marca específica que ese sistema va a imponer? Entender esto es vital, porque la palabra segura de la profecía no se nos dio para asustarnos, sino para prepararnos. Que el Señor nos conceda sabiduría para poder discernir los tiempos en que vivimos.